Por aquí está Álvaro Granel, que hoy va a estar un ratito con nosotros comentándonos algunas cosas muy interesantes. Eh, yo soy Fran Gullón, profesor de la academia. Y bueno, hoy vengo a compartir este ratito con Álvaro. Sobre todo, Álvaro, yo creo que es una charla muy enfocada a que nos cuente Ujú. ese milagro que algunos se creen que no existe de sacar plaza en el PIR a la primera. Sí, sí, completamente. Bueno, no te lo llegas a creer, yo todavía estoy asentando un poco la cosa, el asunto, pero sí se puede, la verdad. Es un Eh, mensaje esperanzador, sí, sí. Álvaro, cuéntanos un Eh, poquito, bueno, cuéntanos un poquito, si te parece, para toda esta gente que nos está viendo, cuéntanos un Ujú. poquito en qué momento decides tú meterte en esta aventura del PIR, cómo te enteras de que existe esto del PIR, en qué momento Ujú. dices tú, esto puede ser una buena opción para mí, etc, etc. Sí, bueno, pero es que estabas presentando, se me ha cortado un momento la conexión y han sido 20 segundos que no me he enterado. Entonces hago pequeña presentación así. Me has dicho, Eso, ¿no? O sea, bueno, vale, soy Álvaro, soy Plaza 225, es primera convocatoria y me apunté a la Academia PIR con el curso Universitas, el último año de carrera. Entonces, pues ese último año estuve llevando las dos cosas a la vez, el estudio de la academia y un poco pues las últimas asignaturas y las prácticas que me quedaban. Entonces, pues, que me dice Frank me dice Frank que cuando fue el momento que dije, venga, el PIR. Pues mira, yo siempre he tenido la sensación, al menos en la universidad, que nunca me han hablado del PIR. O sea, ujú, me comentaron el tema del PIR el primer año, me acuerdo, el profe de ontología, y nos dijo, nos miró así muy seriamente y nos dijo, realmente menos de un 20% de vosotros se va a dedicar a la clínica y el PIR es algo muy difícil, entonces pues como que en tu imaginación nunca te esperas, ¿no? Preparártelo. Pero bueno, fue el último año que yo he hecho un año más de carrera porque se me atascó a estadística. Se me atascó estadística entre otras asignaturas. No me pude coger las prácticas, entonces hice un año más. Y en ese último año más, pues haciendo cursos, haciendo uno del colegio oficial, de psicólogos y tal, empezaba a pensar que lo del general sanitario, pues que a lo mejor había más alternativas. Y fue a raíz todo de tomarme bueno, pues mi madre me dio el número de un psicólogo de aquí de Madrid y quedé a tomar un café con él. Y él, bueno, está trabajando en el Puerta de Hierro, él es clínico, ujú. y entonces me estuvo comentando el tema del PIB, tomando un café tranquilamente. Y yo, esto sería nada más comenzar el último año de carrera, y yo hasta el último año de carrera, el PIB no sabía exactamente ni qué era. O sea, no sabía exactamente qué era. Entonces, a raíz de hablar con él en este café, me estuvo comentando que, bueno, pues que es que realmente es una de las alternativas más viables. Y es verdad que me estuvo comentando los riesgos que conlleva, ¿no? Que pues que Ujú, es riesgoso, lleva ujú. sus riesgos, tienes que estudiar mucho. Es como, pero, Yo te quiero no. preguntar, Álvaro, antes de que sigamos con esto, que son cosas súper interesantes, pero te quiero preguntar, como un estudiante de cuarto de carrera, tomando un café con un tipo, una tipa, psicólogo clínico, eh, ¿qué ve en esa persona o qué ve en lo que le cuenta para decir, uy, Vale. esta opción me parece atractiva, me parece interesante? Pues bueno, yo nada más a mí me pareció un tío. mm, Me pareció un gran tipo por el hecho de que sacara tiempo a tomarse un café conmigo, que pues tendrá mil líos y estuvimos más de una hora hablando eternamente. Y era un hombre muy sosegado, y me llamó un poco la atención, pues, un poco pues, la experiencia que había tenido. Y también él estuvo estudiando el doctorado en la universidad, según me contó, y Ujú, tampoco había tenido esa alternativa del PIR. Pero lo que me llamó la atención un poco era el hecho de que es que nadie me había hablado del tema, ¿sabes? Te digo, ¿cómo puede ser esto? Eh, y bueno, ya pues, hablando más específicamente de lo que conllevaban los 4 años de ciencia, lo que es la formación como tal, pues empecé a echarle un ojo. ujú, Entonces me acuerdo esa tarde que llegué a casa y me puse a mirar, me puse a buscar en YouTube, y una de las cosas que me aparecieron fueron testimonios, entre ellos de la Academia de PIR, pero también de otras academias. Y eran testimonios pues, de gente bueno, gente que había sacado plaza. ujú. Entonces, como que me vi los otros vídeos y
y se me quedó la idea grabada durante semanas. Y en un momento dado también viendo esos meses también estaba mirando qué máster general, qué general sanitario iba a hacer, en qué universidad y tal. Y en un momento dado, pues me cojo una tarde y me pongo a escribir. ¿Por qué me comería, o sea, por qué me prepararía el PIR? Y escribiendo, de repente me salió la idea y dije, pues me lo voy a preparar. Me lo voy a preparar. Pero Toma yo ya, diría que esto fue a raíz del cafetito este. O sea toma ya. que sí, sí. Es como Bueno, bueno, pues es un camino que no te piensas de primeras, pero ujú. no. Es verdad que es un camino que tiene, el otro día justo lo hablaba con una compañera que está ahora acabando la carrera de psicología, que es un camino que tiene muy poca publicidad en el buen sentido del término, a pesar Sí, de que nos encargamos de una pata muy importante que es toda la psicología clínica de nuestro país, evidentemente porque en España la única manera de convertirse en psicólogo o psicóloga clínica es la residencia del PIR, el llamado PIR. Que vamos a hablar un poquito hoy. Yo quiero también que para la gente que nos está viendo, que nos verá mañana, que se les enviará esta charla grabada, quiero que esto tenga un poquito esa función del cafetillo este, ¿no? De aclararles algunas dudas, de aclararles algunas cosas que a lo ah, mejor llegan más como mitos, como oídos, como cantos de sirena, ¿no? ah, A ver, lo primero, Álvaro, dígame. ¿cuánto de difícil es el PIR? Toma ya. ¿Cuánto difícil es el PIR? Ujú. Eh, o sea, yo creo que en este sentido no hay que. Y yo, con las veces con las que he hablado, bueno, las personas que he hablado más de cerca, yo prefiero no, o sea, yo no vendo la moto en el sentido de que el PIR es muy difícil. O sea, es muy difícil. Eh, Mucha gente que lo compara con el estudio de la carrera. Yo diría que es más denso, es bastante más denso, es Ujú. difícil, tienes que estudiar mucho, tienes que tenerlo bastante claro, tienes también que tener constancia. Eh, eh, ¿qué, qué- ¿Cómo difícil? ¿Qué tengo que poner una escala o algo así del 1 al 10? Por ejemplo, De, si te de motiva del lengua. 1 al 10, Es que hay tanta también variedad de gente que ha experimentado el PIR. para ti, para ti, para ti. Sí, para mí, no sé, el PIR es difícil, es que es muy complicado decirlo así, numéricamente un 9/10, un 10/10, o sea, es Venga, difícil, venga. Vamos, es vamos difícil. a ir desgranando un poquito por qué esta dificultad. Yo creo que una de las dificultades primordiales, Álvaro, es que hay que cambiar el chip, como tú decías. Efectivamente, yo creo que no vale la comparación con la carrera porque es una modalidad muy distinta. Estás estudiando para un examen que es dentro de muchos meses, no como solemos Sí, estudiar en la carrera, que nos ponemos a estudiar esas semanas, el que tiene suerte, días antes del examen. Entonces aquí horas. estás estudiando a lo mejor un contenido, ¿no? Como estábamos hablando antes de que entrara la gente a la charla de psicología básica, que a lo mejor te van a preguntar por él en 8 meses, ¿no? Entonces, qué claves dirías tú que ayudan a esto de la constancia que tú mismo mencionabas en el estudio? Sí, pues con el tema de la constancia, a ver, hay que tener una estructura. Yo creo que en ese sentido, pues la academia a mí, o sea, es que a mí personalmente la academia me proporciona el soporte de tener una estructura en mi estudio, ¿no? Pues por el tema de cómo organizan el estudio en fases, ¿no? De fase de iniciación, fase de consolidación, que te hace pues dar vueltas al temario y vueltas al temario hasta que lo consolidas bien. Luego también es que he escuchado mucho lo de que bueno, yo hasta cierto, o sea, en cierto punto lo puedo entender, pero he escuchado mucho lo de, bueno, yo me presenté al PIR para probar y tal. Bueno, si no lo tienes muy claro, vale. Pero yo recuerdo que desde el primer momento que me puse eso a detallar de por qué me gustaría hacer el PIR y qué es lo que Ujú. estoy buscando. Desde ese momento lo tuve clarísimo. Entonces yo creo que algo que puede ayudar es pues escribir sencillamente de cómo te ves de aquí a unos años y qué es lo que buscas estudiando el PIR. O sea, yo Ujú. creo que hay que tener un poco el porqué, ¿no? El porqué de la plaza. Y es algo que recurrentemente, día tras día, en la preparación por la mañana, a mí se me repetía en la cabeza. Ujú. Entonces, ¿qué es importante? Pues tener una estructura, un soporte de una academia. Eso es muy importante, yo creo. Y luego recordarse uno mismo el porqué del estudio día a día. Que hay días que Ujú. vas a estar amargados, que eso pasa, vamos. Pero vamos, yo me ponía aquí unas cuantas frases aquí encima de la. Aunque no he estudiado siempre en casa, porque he estudiado mucho en la biblioteca.
Pero bueno, tenía aquí unas frases que ahora no las tengo porque me lo he sacado. Pero las veía todos los días y eso me motivaba, me ayudaba a seguir adelante. Así El que otro día justo hablaba con un compañero, ¿no? Y le decía que yo que sí estudié en casa y que siempre tenía los manuales en el vale, escritorio y demás, y en el corcho de fondo, en el corcho pues yo lo usaba para ponerme mis reglas mnemotécnicas, mis tablas, mis no sé sí, qué, sí, las mil por y una, ¿no? supuesto. Que sabemos los que estamos opositando al PIR. Pero aparte yo me puse una frasecita escrita a mano además por mí, que era unos meses de esfuerzo, una vida entera de recompensa, ¿no? Un poco por tener presente esto, el porqué, efectivamente, que yo creo que es algo que diferencia mucho a una oposición del estudio habitual al que estamos acostumbrados en la carrera, Sí, que bueno, en la carrera vas en automático, ¿no? ¿Y por qué estoy estudiando? Pues porque es periodo de exámenes, porque todo el mundo está estudiando y porque hay que sacarse la carrera. Pero sí, en una sí, no, oposición, evidentemente, la modalidad cambia. sí. Decías tú, Álvaro, algo muy interesante, esto del soporte de una academia. Bueno, nos contabas ya temas de las fases y tal, pero situándote en esos primeros días en los que tú ya decides el tema de matricularte en el PIR, de empezar a preparártelo, ¿qué dirías que te aportó en esos primeros días la academia? Bueno, pues bueno, con el curso PIR Universitas pues puedes ver las clases del año pasado, o sea, del año anterior, ¿no? Entonces Uh-huh. yo lo que empecé haciendo fue pues mira, si yo me planteaba ya, yo me apunté a la academia en el último curso como a finales de octubre, principios de noviembre, pues entre noviembre, diciembre, enero, febrero, todos esos meses Uh-huh. estuve viendo las clases anteriores del año anterior. Me hice una lista, bueno, una jerarquía que te la da la academia también, pero las asignaturas principales. Y yo quería empezar un poco a consolidar los conocimientos básicos de cada asignatura. Es como el tronco, ¿no? Esta Uh-huh. analogía nos la han hecho mucho a lo largo del estudio, en las tutorías y todo, sobre que primero tienes que afianzar el tronco, ¿no? Es como el árbol de así de conocimiento, y luego ya las ramas en pues más prolongado del estudio. Pero eso, yo Uh-huh. los primeros meses me dediqué sobre todo a clases de los años anteriores, de las asignaturas más relevantes, y también usaba mucho un poquito, aunque, bueno, usaba bastante. Todos los días me ponía hay test online del PIR, pero un poco para tener un poco noción de, bueno, hay test online que hacen ciertas páginas web que utilizan las preguntas de todas las convocatorias pasadas y te las ponen aleatoriamente. Pues yo hacía antes de estudiar y después quizás 20 preguntillas. 20 preguntillas. Era algo sencillo, algo fácil, antes de ponerme una clase. Y me iba un poquito, pues, moviendo con la dinámica de de cómo preguntar en los exámenes. Pero sobre todo era ver las clases y hacerme un poco apuntes generales de lo que iba a ser, a lo que me iba a meter fondo ahí con el pico en unos meses. Uh-huh. Así fue como empecé un poco los primeros meses. Eh, esa es buena, ¿no? Esa de esa metáfora que usamos tanto efectivamente quienes sabemos en qué consiste esto del PIR, del árbol del conocimiento, ¿no? Lo primero es un buen tronco sobre el que ir poniendo después ramas, Sí. hojas, frutos, etcétera, etcétera, pero evidentemente sin un tronco sólido, vamos a decirlo así, que además para quienes nos están viendo y quizá tienen poca idea de en qué consiste esto del examen PIR. Vamos a contar algunas cositas interesantes para que también lo sepan. Ahora tú vas a contar cosas muy metodológicas cuando yo te pregunte por tu día del examen, pero bueno, que la gente sepa más o Ah, menos que siempre el 70% de las preguntas se refieren al área de clínica, incluyendo eso, clínica, evaluación, psicoterapia, tratamiento psicológico, y el otro mm, 30% más o menos, un tercio de las preguntas, pues se refieren a todas las demás áreas de la psicología, psicología básica, social, estadística, psicología de la salud, etcétera, etcétera. mm, Entonces, ahí sí que te quería preguntar yo, Álvaro, porque hay mucha gente que dice, incluso gente que viene a charlas o que vamos a las universidades a charlar con ellos o nos tomamos un cafelillo, como tú bien decías, y me decían, oye, Fran, yo es que estoy en cuarto y hasta que no acabe la carrera, yo no me quiero matricular en el curso. ¿Tú te sentiste capaz de compaginar el tema del ir empezando el estudio del PIR con poder acabar la carrera? sí, 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 sí se puede, ¿eh? Sí se puede. Y es verdad también que yo tenía que hacer 500 horas de prácticas, o sea, que fueron 3 meses
de no parar. Entonces, pues yo empecé prácticas en marzo y hasta junio no paré. O sea, fue en junio ya cuando me pude meter horas y horas al estudio. Pero sí que se puede. Los meses anteriores, es verdad que tienes que hacer un cuadrante, algo exacto y algo realista de las horas que al día puedes dedicar al estudio del PIR. O sea, y ser un poco realista en el sentido de, mira, si tú te sientes cómodo durmiendo tales horas, tienes que ir a la universidad tales horas porque tienes tales clases, o hacer tales horas de prácticas, siendo un poco realista, puedes sacar a lo mejor 3 4 horas de estudio del PIR al día, más o menos. Yo me hice un cuadrante y me daban 5 horas de PIR al día, para empezar. Los primeros meses que podía ver las clases, que podía también un poco familiarizarme con las aplicaciones, que luego eso también lo comentaré, lo de la aplicación de Flashcards, que para mí yo me la usé muchísimo. Entonces, eso, ser un poco realista con el horario y saber que van a ser un poco meses de intensidad, meses de bastante intensidad. Pues por eso, yo por ejemplo hacía las prácticas, yo vivo aquí en Boadilla del Monte, ¿vale? Iba a hacer a un centro de Cruz Roja, me iba a Tetuán. O sea, tardaba hora y media más o menos y tenía que estar 7 horas de prácticas. Llegaba aquí a casa a las 5:30 o algo así y ahí me tenía que poner 4 o 5 de estudio. Entonces, como lo tenía cuadrado, sabía el porqué y tenía las frases estas que te digo, es como que me salía solo. Me cogía el hábito y digo, pues mira, es lo que me toca hacer ahora. Y lo tenía bastante, pues tenía el porqué y lo tenía muy afianzado, lo tenía muy afianzado. Entonces eso, los primeros meses uno tiene que estar relajado en el sentido de que el examen no va a, o sea, el examen no se va a hacer esos meses. Es decir, realmente, lo que realmente es definitorio son esos últimos meses, ¿no? Que uno está ya acercándose a la fecha del examen y tiene que tener muy, muy trillado el temario y tiene que saber responder preguntas que quizás son bastante más específicas. Entonces uno tiene que ir más relajado los primeros meses en el sentido de que tiene que estudiar con tranquilidad, tiene que estudiar intentando conocer, intentando empaparse un poco del temario, pero es verdad que tiene que sacar sus orillas. Entonces, en ese sentido, no es un tiempo es un tiempo pues un poco cansado, ¿no? Pero es verdad que yo me sentaba y no estaba agobiado, no estaba agobiado. Era que sabía que me iba a aportar y me intentaba empapar todo lo que podía. 4 o 5 horas acaba entonces, más o menos. Así para hacer así de resumen, 4 o 5 horas por aquellos tiempos. Bueno, esta es buena, yo creo también, Álvaro, porque lo que aporta el PIR o la diferencia del PIR con, por ejemplo, el estudio de la carrera es que yo creo que estudiando el PIR uno se conoce mucho en cuanto a hábitos de estudio, en cuanto a tiempo que uno puede focalizar la atención, en cuanto a lo que agobia más y lo que agobia menos, en cuanto a los métodos de estudio. Ya mencionabas algo que ahora comentaremos, esto de las tarjetas de memoria, las flashcards, los métodos de estudio que más sirvan para un primer contacto y que más sirven para consolidar los conocimientos. Entonces, yo ahí sí que te quería preguntar, Álvaro, un poco qué cosas fuiste descubriendo tú a lo largo de tu preparación del PIR, efectivamente, de todos esos meses, donde además pues estaban las prácticas de la carrera, etcétera, etcétera. ¿Qué cosas fuiste descubriendo tú sobre tu estudio que quizás hasta ese momento tú o no le habías prestado demasiada atención o no le habías dado demasiada importancia? No sé si tienes ahí alguna en mente. Sí, yo le tengo. Esto fue un poquito más pues quizás empezando ya junio más o menos, que empecé a utilizar los esquemas que tenía la academia de cada asignatura y me di cuenta un poco que a mí me servía mucho más lo visual que lo verbal. El sentido de que yo ya por junio más o menos ya tenía hechos mis resúmenes, ¿no? De las asignaturas, de las principales al menos, no de las más periféricas. Y es verdad que me metía pues en los esquemas a repasar las semanas que tocara cierta asignatura, me metía a repasar, me ponía preguntas sobre esa asignatura, me ponía también con los flashcards, pero es verdad que me empecé a sacar los esquemas más visuales de 2 o 3 páginas y me venía mejor. Entonces yo, por ejemplo, la preparación me he dado cuenta de que yo, bueno, pues tengo mejor memoria visual quizás.
que verbal. Ujú. O sea, lo he notado, lo he notado. Todo el esquema pues organizado según colores, según formas. Sí, me ha ayudado. Bueno, pues tengo quizás esa. Soy capaz de tener esa memoria visual más accesible. Bueno, fíjate, Entonces, ¿no? Que cuando uno tiene mm, que consolidar tanto conocimiento de cara a un examen, que ya hemos dicho, ¿no? Que vendrá dentro de unos meses, pues uno tiene que encontrar esos atajos o esas maneras en las que le saca más rendimiento a esas horas de estudio. Evidentemente es impepinable tener que sacar horas, pero aparte hay que sacar horas de calidad, es decir, horas aprovechadas al estilo de cada uno. Yo en eso cada vez que hablo con alguien que se ha sacado el PIR, ¿no, Álvaro? Yo pienso que no hay una fórmula concreta, ojalá lo hubiera, sería mucho más fácil, ah, pero cada uno tiene que encontrar su camino y yo creo que también es una de las partes más desafiantes, pero al final un desafío bonito de esto de preparar el PIR, que es conocerse, ¿no? Conocer cómo uno estudia, sí, cómo uno le saca más rendimiento. Y ahí sí que te quería preguntar completamente. yo, Álvaro, vamos a entrar al meollo, ¿vale? Nos vamos a saltar Sí. ahora unos cuantos meses, pero vamos a entrar al meollo. Quiero que nos cuentes con todo el detalle que tú quieras o que tú recuerdes ese sábado de enero en el que te toca examinarte del PIR. ¿A qué hora te despiertas? ¿Qué comes? ¿Cómo llegas a la Entonces, facultad? ¿Cuántas horas son? ¿Cuántas preguntas? sí, ¿Cómo de nervioso estabas o de tranquilo? Etc, etc, etc. sí. Bueno, el día de antes también, yo creo que suele ser más tenso incluso el día de antes. Nosotros veníamos de la semana pasada, de la semana anterior de hacer el último simulacro, entonces justo después Amir hacía una charla y nos explicaba un poco cómo iba a ser el día del examen, el día anterior, cómo teníamos que hacer, que pues el día del examen te invitan a, pues no te puedes meter una fábada una hora antes del examen porque estás el examen medio muerto. Entonces nos invitaban a, pues, bueno, a tener todo nuestro equipamiento, Uh-huh. hacer una comida ligera, bueno, obviamente intentar descansar lo más posible, 24 horas antes del examen, no tocar nada, no tocar nada. Que me acuerdo que hablabas tú de la sobrecarga de la clave, o no me acuerdo. Sí, creo que era el fenómeno de sobrecarga de la clave. Principio de sobrecarga de Eh, la clave de Watkins. Eso es, Eso es. eso es. Que en 24 horas, si ya has hecho el trabajo que tenías que hacer, por mucho que obsesivamente te pongas a mirar todo el temario, es probable que te acabes saturando, ¿no? Entonces esas 24 horas tienen que ser bastante sagradas. Yo lo que hice, pues, mira, a mí es que me encanta dar paseos y vivo cerca del monte, entonces me saqué a mi perro, me acuerdo esa mañana, me fui tranquilamente a dar un paseo. Eh, es verdad que luego ya llegando a la facultad, yo es que a lo largo de toda la preparación lo que he seguido a rajatabla ha sido el tema de los simulacros, que yo creo que ha sido el punto diferencial de mi preparación, el tema de los simulacros. Entonces una cosa que hacía mucho era antes de cada simulacro, hacía un poco exposición e imaginación, ¿no? En el sentido de sentirme realmente en el día del examen, Uh-huh. ¿no? También me ha venido muy bien para hacer, pues, técnica de respiración, saber, porque yo cuando me pongo nervioso lo noto mucho en la tripa, sobre todo. No me pongo nervioso, o sea, así es como expreso un poco, ¿no? El estrés. Y entonces, tener técnicas de respiración y ver que pues la tripa se me iba relajando, me daba seguridad, me daba seguridad. Entonces, yo el día del examen es que llegué en que no podía estar más preparado, me acuerdo. Entonces, en ese sentido, yo creo eh, obviamente estás nervioso, ¿sabes? Eso no lo puedes negar. Tienes miedo, Uh-huh. sí, vale. Pero tenía muchas ganas de hacerlo. O sea, va a sonar completamente raro, quizás la gente te diga lo contrario, pero yo estaba, dentro de lo que cabe, estaba bastante tranquilo. O sea, yo sabía que el trabajo ya lo había hecho, y en ese sentido tenía seguridad en mí mismo. Luego podía pasar lo que fuera a pasar. De hecho, ha sido un examen curioso, cuando menos, podríamos decir. O sea, si es verdad que la salida fue distinta a la entrada, porque la salida fue qué ha pasado aquí. Pero el día del examen, eso, tenía bastante el procedimiento que iba a seguir. Las 24 horas antes descansé bien. Me había visto ya en esa situación muchísimas veces durante la preparación. Me había imaginado ahí. Me había imaginado sentado el momento que nos diese o sea, Uh-huh. nos diesen que podemos empezar. También nos dijeron la semana anterior que al comenzar el examen, quizás los primeros 5 minutos estabas un poco revuelto, que no sabías por dónde tirar y tal,
pero que a partir de esos 5 minutos no ibas a estar más concentrado en toda tu vida. Entonces, yo me acuerdo que puse el focus y, vamos, esas horas casi que es que ni me acuerdo exactamente, o sea, de lo rápido que me pasaron. Entonces, eh, con miedos, obviamente, pero seguro, sí. Yo Sí, siempre lo digo, definitivamente. Álvaro, que cuando uno logra por fin meterse en el examen, y la mayoría de la gente lo logra en 5, 10, 15 minutos, es como si uno pone el modo este no molestar, ¿no? Del móvil, y de repente parece que toda la función cognitiva está metida en esas letras que están ahí escritas en negro sobre blanco, y uno ni se acuerda del aula, ni de si uno ha entrado o ha salido, ni si ha sonado un pajarillo, un coche o lo que sea Sí, afuera, sí, porque sí. uno está tan metido en esa pregunta. ¿A qué hora empieza el examen, Álvaro? Empieza a las 4 de la tarde, si mal no recuerdo, a las 4 de la tarde, sí. Ya, joder, ya Duración no, máxima. al fin ni Muy me bien, muy acuerdo. bien. Muy bien, muy bien. A las, Duración a las máxima 4. que tiene. Dura el examen, dura 4 horas y media. O Vale. sea, es un examen que tienes que ir preparado en el sentido estratégico. O Ujú. sea, obviamente conviene saber el temario, vamos, muchísimo, 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 todo lo que puedas, ¿no? Pero una de las cosas diferenciales al tratar un examen tipo test, ¿no? Que tú puedes saber mucho, pero el examen son 4 horas y media y expresar todo el conocimiento que tienes en 4 horas y media, si no tienes una estrategia o no te has plantado en situaciones parecidas antes del examen oficial, es difícil que sepas expresar todo eso, porque bueno, en la academia, por ejemplo, muchas tutorías y muchas clases se focalizan un poco en lo que es la estrategia del examen y cómo uno encuentra su propia estrategia a lo largo de... Bueno, es que en la academia se hacen, si no sé si habrá gente bueno, me imagino que hay gente que no conoce el tema de los simulacros, ¿no? Pero antes del examen oficial se hacen, al menos el año pasado, me imagino que seguirá la misma línea este año, se hacen 30 simulacros. Que dices, Cinco más este año. ¿cinco 35. más? ¡Madre mía! Bueno, pues 35. Bueno, pues me parece. Vamos, yo creo que es lo que más me ha ayudado. Hacer los simulacros. También. En mi año fue lo que más me ayudó, ¿eh? La herramienta que yo Sí, más usé. completamente, completamente. Entonces, eso, uno tiene que estar muy familiarizado con el tipo de preguntas. ¿Qué opciones tienes? Si, por ejemplo, si es una negación, saber que si hay otra negación abajo, pues esas dos opciones hay que tacharlas, ¿no? Porque, bueno, son cosas que cuando tú ya tienes el procedimiento y estás muy familiarizado con el examen, nada más leer la pregunta de arriba ya tachas abajo. O sea, Ujú. o bueno, señalarte, obviamente, cuando te dice señal la incorrecta, tenerlo eso ahí a fuego nada más, pero que sale solo, nada más estás ya leyéndolo, sale solo. Entonces, eh, volviendo un poco a eso, al día del examen, yo creo que tener tan trillado el modelo examen fue algo, vamos, esencial y el estar Sí, relajado, sí. ¿sabes? En ese sentido. Eh, entonces, ¿cuál era tu última pregunta? Que me empezaba a ir por las ramas y... No, yo ahí te preguntaba un poco, Álvaro, cómo se gestiona, ¿no? Un examen de 4 horas y media. Ah, Entiendo que uno no está muy acostumbrado a hacer exámenes tan largos, ¿no? Y efectivamente, como tú decías, no es cosa solo de saber mucho, sino de saber demostrarlo, ¿no? Es decir, de claro, tener claro. esa estrategia para poder rendir durante 4 horas y media. Sí, sí, sí. Bueno, el tema de las 4 horas y media es complicado porque dices 4 horas y media concentrado, es que acabas cargado cognitivamente, o sea, atencionalmente acabas exhausto, que luego casi que no puedes ni hablar después del examen. Entonces, se trabaja con práctica, se trabaja con práctica. Yo, por ejemplo, tenía una metodología que probé distintas, pero mi forma de hacerlo era, bueno, son 200 preguntas, el examen PIR más 10 de reserva. Las 10 de reserva son las que usa el ministerio en caso de que se anule alguna pregunta de las 200. Entonces yo lo que hacía siempre en mi metodología era, nada más empezar el examen, hacía las de reserva, ¿no? Porque sabía que algunas iba a cancelar, entonces las de reserva tienes que estar fresco para hacerlas. Entonces ya te pones a hacer las de reserva. Y pero lo que hacía era tres grupos de setenta preguntas. Ujú, Sabía que con 70 preguntas iba fresco y podía hacerlas bastante del tirón. Y luego me esperaba 3 4 5 minutitos, me relajaba un poco, bebía agua, cerraba los ojos, iba con otro tirón de 70, volvía a hacer lo mismo y luego con otro tirón de 70. Y me fui dando cuenta de que conforme iba haciendo simulacros
cada vez conseguía bajar un poco más el tiempo, ¿no? Ujú, Y me salía mejor, obviamente. Entonces yo empecé a seguir esa metodología, que bueno, hay miles de metodologías, luego cada cual tiene la suya. Pero eso, yo creo que algo imprescindible. Mi preparación fue prepararme bien los simulacros. Hacer los simulacros se hacen, a la academia los organiza para los sábados a la misma hora que es el examen oficial. Entonces, ujú. después de la clase del sábado, te recomiendan que hagas un simulacro de 4 a 8 y media. Entonces, yo intentaba no saltarme ni un sábado, intentaba ser ahí, vamos, con precisión. Obviamente luego, pues tienes vida, ¿no? Y Ujú. tienes cosas que hacer, entonces algún simulacro sí que se pierde. Pero intentaba guardarme esas 4 horas y media un poco sagradas en ese sentido para hacer simulacro. Y otra cosa muy importante, que tú haces el simulacro, ¿vale? Pero luego lo que es ahí detrás es la corrección del simulacro. Entonces, Ujú. hacer el examen te ayuda a afianzar un poco lo que es la estrategia, pero luego yo tardaba más. O sea, esto es un poco flipante. A veces yo me dan ganas se me ha colado aquí mi hermano. Eh, me estaba con el tema del simulacro, que me ocurría a veces que tardaba más en corregir el simulacro que en hacerlo. Ujú. De cómo puede ser esto. O sea, acababas Ujú. exhausto de toda tarde de corregirlo. Pero creo que ha sido algo que me ha ayudado y me ha beneficiado, vamos, de lejos, de lejos, de lejos. Yo, El yo, hecho de... Claro. no, no, digo Álvaro ahí que siempre hay como varias cosas, ¿no? Por un lado, que no quiero que se nos pasen porque creo que son importantes para gente que se esté aproximando al PIB. Yo siempre digo que hacer simulacros no garantiza la plaza, pero no hacerlos casi que te la imposibilita, es decir, porque son un entrenamiento fundamental en Mm, cómo uno va a desarrollar esa estrategia y va a conocer su propia estrategia de cara al examen. Por ejemplo, esta magnífica, que además es muy parecida a la que yo usé en mi propio examen PIR, ¿no? De hacer descanso en bloques de tres, en tercios, de preguntas para un poco refrescar las neuronas y poder afrontar las siguientes con garantía. Y ahí sí que hay una cosa muy interesante, que el otro día lo hablaba con una compañera que también ha sacado plaza este año, Álvaro, que me decía esto mismo, ¿no? Que ella tardaba muchísimo en corregir los simulacros, mucho más que otros compañeros, porque quizá otros compañeros se focalizaban solo en lo que habían fallado, en corregir lo que habían fallado, y ella se centraba en mm, eso y también en consolidar lo que había acertado. Porque a veces mm. acertamos, tú ya sabes, ¿no? Estamos dudando Pues entre flipa. dos y el día del examen o el del simulacro pones una y da la casualidad que acierta. Pero ese acierto hay que consolidarlo, efectivamente. Sí, 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 completamente. Sí, yo iba a pregunta por pregunta. O sea, hay algunas que ya te saltan y sabes cuál es, nada más verla, ¿no? Ujú. Pero hay muchas otras que eso pasa, porque eso pasa. Y otra que ha salido otra vez, juraste que no le vas a fallar y la has vuelto a fallar por segunda o tercera vez, lo cual no hay que frustrarse porque le pasa a todo el mundo, es un poco tedioso, pero bueno, tampoco hay que dramatizar esos errores porque es que son muchas preguntas y al final es normal fallar. Pero sobre todo es el hecho de corregirlos bien, o sea, una por una, una por una, aunque cueste pensar, no sé, a veces pues tenías que ir una por una viendo. Yo me hacía apuntes de los simulacros, tenía Ujú. una carpeta solo de simulacros, tenía puesto el simulacro y detrás los apuntes de ese simulacro. Entonces me iba Ujú. haciendo resúmenes de cada simulacro y los hacía en bloques según las asignaturas. Entonces luego eran preguntas que ya tenía escritas y cuando a la hora de estudiar una asignatura, pues me ponía a repasarlas todas. Y Ujú. como es que los simulacros de la academia están muy bien hechos porque, bueno, no sé a partir de qué número era, ¿no? O sea, los primeros simulacros son las convocatorias anteriores y a partir del quinto o algo así son Ujú. preguntas hechas, pero son preguntas muy bien hechas, son preguntas muy bien hechas, que a lo mejor combinan un par de preguntas anteriores, de temas muy relacionados. Entonces, Ujú. me ocurría que yo empecé a hacer los simulacros desde la primera semana, ¿no? Había temario que aparecía que todavía no había dado. Pero Ujú. esta forma de corregir los simulacros me hacía que luego, cuando pasaba por la asignatura en cuestión, asociaba mucho mejor y me empapaba más de la asignatura. Porque digo, esto es lo que viene a simulacro 6 por ejemplo. Y entonces me hacía acordarme de ello, me hacía acordarme de ello. Ujú. Entonces, eso, la corrección del simulacro es muy importante. Para mí, vamos, diferencial. Luego, Hemos tocado.
ya dos palos importantes, Álvaro. Hemos tocado el palo de las clases, hemos tocado el palo de los simulacros, que yo creo que son dos de las patas fundamentales de la preparación del PIR. Bueno, decir también que ya lo has mencionado por encima, que las clases habitualmente, a excepción de algunas sedes, si uno quiere verlas en directo, ya sea en formato presencial o en formato online, están programadas los sábados por la mañana, en función de la duración de la clase, 6 horas, 5 horas, lo que fuera, pero el sábado por la mañana. Y ahí te quiero preguntar yo por otra tercera pata, vamos a decirlo así, que tú ya has mencionado algo, Álvaro, que es esto de las flashcards, de las tarjetas de memoria. Cuéntanos un poquito, a gente que no sepa absolutamente nada de este método de estudio y de consolidación, en qué consiste, si lo proporciona la academia o si te lo tienes que generar tú por tu cuenta. Sí. Cuéntanos un poquillo. Sí, bueno, el tema de las flashcards son tarjetas de memoria. Son tarjetas que por un lado llevan una pregunta y por el reverso llevan la respuesta. Entonces la academia, vamos, yo al menos usé la de la academia. Luego hay aplicaciones con las que te puedes hacer tus propias flashcards, pero vamos, yo usé la de la academia, que lo que te hace es que te divide por asignaturas y por temas de cada asignatura, ¿no? Entonces la academia tiene flashcards hechos para que tú con el móvil vayas registrando. Entonces, bueno, te ofrece un flashcard con una pregunta. Tú escribes una respuesta y le das a confirmar. Y por detrás te aparece la respuesta. Entonces lo que mola del flashcard es que puedes, según la dificultad que te haya parecido que tenía la pregunta, puedes poner o muy fácil, o difícil, o muy difícil. Si pones muy difícil, a la que te vuelvas a meter en la aplicación, bueno, al siguiente día te vuelve a repetir la pregunta. Pero si pones que es una pregunta muy fácil, esa misma flashcard, o sea, ese mismo flashcard, te lo vuelve a repetir varios días después. O sea, entonces es como, no sé si me he explicado, ha sido un poco más o menos. Sí. Más o menos. Bueno, entonces es una forma de ir repitiendo preguntas, ¿no? Las que te parecen más difíciles, las repites con más frecuencia. Una forma de ir repitiendo y de consolidar el temario, pues un poco más quizás a nivel repetitivo, pero que yo lo usaba mucho la primera hora de estudio. La primera hora de estudio. En vez de meterme con un tema ahí a porrón que dices, ostras, por la mañana me está costando hasta mantener la cabeza erguida, voy a ponerme con los flashcards porque también es un poco juego, es un poco jugar, ¿no? Entonces, pues me sirvió mucho. Entonces eso, es una aplicación que te proporciona la academia también para que de una forma un poco más dinámica pues vayas consolidando temas, aspectos clave de las asignaturas. Es muy interesante, vamos. Y yo creo que una cosa también de lo que hice en el estudio fue como intentar acumular, o sea, intentar tener como distintas fuentes de las que poder estudiar, ¿no? Porque quizás, por ejemplo, lo principal era ver las clases y hacer resúmenes y esquemas, ¿no? Pero hay veces que me aburría bastante. Hay veces que dices, joder, llevo muchas horas ya, no puedo seguir escribiendo un esquema, que no puedo. Entonces, tener el tema de las flashcards, tener tema de, bueno, también aparte de las clases, hay clases complementarias, hay clases, bueno, sobre los simulacros también hay clases. Entonces, tener como distintos frentes cubiertos de que si te saturas mucho con una cosa, te puedes poner con otra. Y una cosa que jamás pensé que iba a hacer, vamos, que yo me acuerdo que lo escuché en un principio y dije, pero esta gente está loca, es ponerte, hay una aplicación que es Podcast Appear, que tiene podcast sobre los temarios. Entonces, pues no me acuerdo de los nombres pues hay dos personas que suelen ser las que hablaban, pero bueno, hay podcast sobre los temarios y los van comentando, entonces tú con irlos escuchando repetitivamente, ¿no? Pues te vas almacenando al final esa información y es algo que se va quedando. Entonces, cuando yo me acuerdo que no podía más, he usado los podcasts como recurso también, ¿eh? O incluso al hacerme un desayuno, hacerme el tupper para irme a la biblioteca, me ponía un podcast. Ya en mi casa me miraban raro, me miraban de reojo, me miraban raro, pero bueno, era un recurso como que me hacía estar un poco ahí en contacto con el temario, pero de forma distendida. Entonces, yo creo que tener así varias fuentes también o sea, eso, varios frentes de estudio creo que me ayudó bastante, que si solo es el resumen y tal.
creo que Álvaro también tiene sentido, ¿no? Y es por lo que desde la academia ofertamos tantos recursos tan distintos, ¿no? Con metodologías tan distintas, para que si uno siente que en un momento se ha agotado los recursos, que es totalmente normal, de ver 5 horas una clase o de lo que fuera, pues que uno tenga otros, quizás eso de una manera más informal, que exigen menos tiempo. Yo siempre lo decía, ¿no? Yo que tenía que coger el autobús para ir a la biblioteca los días, por ejemplo, que hacía simulacros o lo que fuera, yo siempre decía, en esas horas de autobús, a mí me gustaba aprovecharlo, pero yo soy en eso muy, muy exquisito. Si yo empiezo a ver una clase, tengo que tener las horas libres como para poder terminarla, ¿no? Planificar Sí, por delante. Entonces yo necesitaba una cosa que fuera bastante más cortita. Y ahí yo usaba simulacros, autoevaluaciones, etcétera, etcétera, que bueno, que eso. para mí eran un recurso mucho más aprovechable para esos tiempos más cortitos. Pero ahí te quería preguntar yo, Álvaro, también, porque mira, este año precisamente, que es un recurso que tú no disfrutaste, ni nadie, porque se ha puesto nuevo este año, se ha puesto un chatbot, es decir, un asistente basado en inteligencia artificial, pero con el temario del PIB, es decir, no es como ChatGPT que está basado en lo que hay en Internet, sino exclusivamente en el temario del PIB, que tú, a través de la plataforma de alumnos, le preguntas, oye, tengo dudas sobre esta teoría que hemos mencionado antes, ¿no? El principio de sobrecarga de la clave de Watkins. No acabo de entender cómo funciona esto. Y inmediatamente el tipo te da allí una respuesta con su ejemplo, con su no sé qué y no sé cuánto. ¿Tú Suena esto muy bien, lo hubieras bien usado? anuncio. ¿Lo hubieras Pues yo, usado? yo, yo es que ahora mismo estoy con el GPT, o sea, yo me pago el premium este, entonces lo uso a menudo. Me imagino que sí, la verdad, me imagino que sí. Me imagino que sí. Al menos intento de aprender a usarlo y tenerlo quizás ahí como recurso en el estudio, seguro, vamos, eso seguro. Me parece, ojo, suena interesante, suena interesante. O sea, tú le escribes, vamos, te puede hacer resúmenes, te puede hacer, Uh -huh. ¿qué, cómo es exactamente? Si te busca información, o sea, es como, sí, es como un chat, ¿no? Sí, sí, tú lo dices. Escríbeme en 2 líneas en qué consiste la teoría Vale, vale. etiológica de la depresión, no sé qué. Y te da en dos Mm, líneas un ejemplo o el concepto nuclear de esa teoría o lo que fuera. O sea que, bueno, yo creo que es una cosa que está muy chula también, ahora que estamos tan bueno, acostumbrados afortunadamente, a la inmediatez, ¿no? Pues tenerlo en tu plataforma ya. virtual y no tener que esperar a que el profe, la profe te responda en el foro o te ponga un ejemplo en la clase, sino tenerlo directamente ahí, bueno, yo creo que es una herramienta muy chula. Álvaro, te quería Vale. preguntar por otra cosa, porque bueno, evidentemente muchos y muchas de los que nos ven y nos van a ver son gente que le motiva esto del PIB y entonces no quiero que nos pasemos ahora porque tú en 2 días empiezas la residencia. En 2 días empiezo, madre mía. Viernes, Enhorabuena. sí. Gracias, gracias. Con muchas ganas, la verdad. Eh, Claro. ¿Qué se sabe? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde empiezas? Cuéntanos un poquito todo eso. Pues, bueno, yo he sido plaza 225 de las 200. Este año hay 274, más, bueno, están las de discapacidad también, entonces 225. Entonces, bueno, yo quise quedarme en Madrid, pero justo, bueno, pues, unas cuantas plazas antes se acabó Madrid. Entonces voy a empezar en Talavera de la Reina. Talavera de la Reina. Aquí a 100 kilometrillos. Voy a empezar en el hospital Nuestra Señora del Prado. Y pues la verdad que estoy ahora mismo con un horizonte por delante que no mucho sé decir. Me sé un poco los horarios de las rotaciones. Sé que pues en todo esto pues la preparación del PIR es diferencial en el sentido de que pues es que pasas por muchos sitios. Pasas por muchos sitios, ¿no? Yo ahora mismo sé que voy a empezar las rotaciones en el centro de salud mental por adultos. Luego también voy a infantil, luego a la unidad de hospitalización breve. Luego, bueno, tengo muchos sitios que tocar. Entonces, básicamente me hallo ahora mismo ilusionado y con ganas de ver un poco lo que me deparan estos años. Así que nada, pues muy abierto a descubrir. Entonces, nada, muy ilusionado, la verdad. Muy ilusionado. Bueno, yo te digo como alguien que ya la pasó, que ya la concluyó, bueno, que es una etapa preciosa, evidentemente, en la que uno empieza a dedicarse a su auténtica vocación dentro del campo de la psicología, que es la psicología clínica, y empieza a ver Mm, que esto tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y que uno puede ayudar muchísimo a personas que lo están pasando, que están atravesando momentos muy malos, y además que uno lo puede hacer desde el sistema sanitario público, es decir, sin suponer un coste adicional
para esas personas que no podrían permitírselo en caso de que tuvieran que costeárselo. Es muy bonito también la parte que ya te digo y que ya comentábamos un poquito antes de empezar la charla, de conocer al resto de compañeros del hospital, no solo el resto Sí. de residentes de psicología, sino de psiquiatría, de enfermería, de las otras especialidades médicas de fuera de salud mental. O sea, que se acaba haciendo una piña muy, muy chula. Y yo sí que te quería preguntar, Álvaro, un poco también para que nos pongas los dientes largos, ¿qué es lo que ahora mismo te llama más la atención de esas rotaciones que tú has visto y demás? ¿Cuál es la que más interés te genera o más te llama la atención? Pues mira, a mí me interesa mucho, y quizás es por puro desconocimiento, ¿eh? Pero me interesa mucho la planta de psiquiatría. Y luego también una cosa que llevaba años pensando, ¿no? Pues son el tema de las unidades de cuidados paliativos y de oncología. Ujú, Bueno, creo que es un trabajo muy duro de todas las experiencias que conozco de gente, de psicólogos que han pasado por ahí, bueno, pues me han dicho que han sido meses al menos de rotación muy duros, ¿no? ujú, Pero creo que también es un sitio en el que ves un poco lo más profundo del ser humano. Entonces, creo que en ese sentido es muy significativo el trabajo allí y creo que debe ser muy, muy bonito, la verdad. Debe ser muy bonito. ujú, ujú. Entonces, bueno, hace 2 fines de semana estuvimos en el Congreso Ampir y, de las últimas ponencias ya hablaron de la psiconcología. Y Monse Esquerdo, que es una profesora de la Universidad de Oviedo, si mal no De recuerdo, Oviedo. de Oviedo, ¿verdad? Nos estuvo comentando, pues porque ella trabaja en ese ámbito, y la verdad que lo único que hizo fue aumentar mis ganas de entrar en contacto con algo así, la verdad. Pues, y en ese sentido yo creo que el PIR pues, te abre mucho la puerta, ¿no? De conocer, es que conoces muchos ámbitos de la clínica, ¿no? Entonces, nada, pues en la psiconcología en concreto, el trato con el paciente, con las familias, a mí es algo que me llama mucho, la verdad. Ujú. Ujú. Bueno, yo creo que ahora se abre, como te decía, ¿no? Una experiencia muy bonita en la que hay cosas como esta que llegan tan profundo y que no se olvidan nunca, ¿no? Y donde uno ve que también nuestro trabajo en mayúsculas salva vidas o desde luego ayuda a que el final de algunas vidas sea mucho más confortable que lo que podría ser sin nuestro acompañamiento. Y yo creo que eso merece todo el esfuerzo del mundo. Eh, o sea que vendrán cosas muy bonitas, seguro que tendremos tiempo de que nos cuentes, Álvaro, más adelante cuando ya vayan pasando estas rotaciones y nos puedas ir contando en qué consisten cada una de ellas y demás. Pero yo sí que te quería preguntar, ahora que ya nos has puesto los dientes largos con lo que ha salido bien, es decir, con tu plaza PIR, etcétera, etcétera, yo te quería preguntar, vamos a jugar a imaginar. Somos psicólogos, Sí. podemos hacer esto de jugar a imaginar. Eh, Vamos a jugar a imaginar que el día del examen PIR de este enero, no hubieras conseguido la plaza. Ujú. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Sí. O sea, era la alternativa más posible, realmente, ¿no? O sea, teniendo en cuenta un poco la estadística, es lo más posible. Yo obviamente, tenía intención de seguir otro año preparándomelo full time, full time. Entonces, en ese sentido, pues la academia me proporcionó, no sé si creo que esa oferta, me imagino que sí, 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 pero sí. sí, ¿no? Vale. Tienes eso, el primer año de academia y si suspendes, te proporcionan un año de preparación gratuito. Entonces, vamos, yo tenía la intención si no era este año, al siguiente iba con todo. Iba con todo. Lo que sí que ya no te sé decir, ¿no? Bueno, conozco casos de gente que ha estado años preparándose el examen, 2, 3, 4, incluso 5 años, ¿no? ¿Qué hacer en esos casos? Eso es algo que realmente yo no tengo no tengo tanto conocimiento sobre ello, pero me imagino que en este sentido, pues uno debe ser también realista, ¿no? Y si ve que quizás no llega al examen, obviamente el tercer o cuarto año quizás no te tienes que preparar con la misma intensidad que el primero, ¿no? Ujú, Puedes llevar cosas aparte, ¿no? No hace falta que... Bueno, conozco mucha gente también que a partir del segundo año que con la preparación, podríamos decir normal, ¿no? Con pues, los manuales de la academia y tal, que ya están un poco saturados
y empezaron a indagar un poco en el temario de referencia, en los manuales en los manuales de referencia. Entonces son personas que luego como que, bueno, pues profundizan más en las cosas. Y bueno, también he conocido gente que ha hecho el examen a la vez que hacía el máster general sanitario, gente que ha terminado el máster general sanitario y se ha presentado. Hay un poco de todo, hay un poco de todo. Ujú. Entonces, en ese sentido, creo que yo he tenido la suerte, pues he tenido la gran suerte de poder hacerlo al primer año. Creo que 1 o 2 años estando completo al PIR, eh, que bueno, es quizás bueno, la opción que yo consideraba, quizás la mejor opción, ¿no? Pero vamos, que se puede estudiar el examen también, Ujú. quizás un poco con una perspectiva un poquito más a medio plazo, ¿no? Pero haciendo otras cosas. Recuerdo el día del examen, ¿vale? 2 meses atrás había una mujer que estaba a 2 semanas de parir. A 2 semanas de parir. Ahora empezamos, vamos, o sea, yo me acuerdo, yo decía, Dios mío, darle la plaza a esta mujer ya. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Totalmente, O sea, hay totalmente. de todo, hay de todo. Y creo que, bueno, creo que uno tiene que estar centrado, ¿no?, en el estudio, pero se puede compatibilizar. Mira, yo creo, Álvaro, que para esto también está muy bien y efectivamente yo concuerdo mucho con todo eso que acabas de decir. Por eso te preguntaba, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubieras conseguido la plaza en esta primera convocatoria? Creo que hay historias muy distintas y por eso está muy bien esa primera aproximación que tú nos cuentas, que por ejemplo en la página de YouTube de la academia, ¿no? De APIR, hay testimonios de todas las personas que todos los años han ido sacando plazas y uno ve gente de todas las edades, con todos los recorridos, gente que ha sacado un 5 en la carrera de media y gente que ha sacado un 10, gente que no tiene hijos ni pareja y gente que está ya casado y con hijos y con casa y con no sé qué. Una Es barbaridad. decir, uno se puede identificar, ¿no? Efectivamente, cuando ve todas estas historias, se puede identificar pues, con cachitos de cada uno, efectivamente. Pero ahí sí te quería yo preguntar algo, Álvaro, y es precisamente un poco porque creo que es algo también importante y hoy lo hemos tocado poco porque hemos tocado muchas otras cosas, el tema del descanso o los descansos que tú te dabas durante la preparación del PIR. ¿Hay descansos o es todos los días de la semana durante todo? Cuéntanos un poco. No, sí, sí hay descanso, sí hay descanso. Bueno, en un primer momento, como se concibe el estudio, al menos como concebía yo, es el domingo día de descanso. El domingo día de descanso. El domingo no tocar nada. Tienes 6 días pues, de estudio intenso, tienes que tener al menos un día de reposo. Un día de reposo. Yo creo que es importante también el sueño, es muy importante. Eh, yo recuerdo hacer algún día un simulacro habiendo dormido pocas horas y complicado. O sea, eran momentos complicados. Recuerdo también 2 semanas antes del examen, venía siguiendo una tendencia en los simulacros bastante buena. Digo, esto pinta bien. Y justo el penúltimo simulacro metí un pinchazo tremendo. Yo creo que, pues por esas semanas, quizás no llevar un descanso. O sea, el descanso tiene que estar en tu horario, porque es que si no, no puedes rendir, no puedes rendir. Entonces, descanso ya sea, bueno, cada uno tiene sus formas de descansar, ¿no? Pero yo una cosa que tenía clara es que el tiempo con mi gente, pues con mi familia, con mis amigos, con mi novia, pues, era indispensable. O sea, pues irme al cine con mi novia. Yo me acuerdo un día que nos comimos una hamburguesa antes de entrar al cine, que yo venía de un día sobrecargado de examen. Fue gloria, fue gloria. Y luego tiempo de ver a mis amigos y tiempo de estar con mi familia. Y yo creo también en el descanso, bueno, a mí bueno, yo hago deporte, ¿no? Y quizás, bueno, según yo amigos y otras personas de la academia que se preparaban el examen y empezaban a estudiar bastante temprano en la mañana, yo, por ejemplo, yo empezaba un poco más tarde, ¿no?, en el estudio por la mañana, pero sí que me reservaba un tiempo antes de ir a la biblioteca o empezar para dar un paseo, correr un rato, desfogarme un poco aquí, bueno, cerca, pues por cerca del campo. Y ese tiempo para mí era sagrado, Ujú. en el sentido de que si no tenía eso, no estaba del todo concentrado luego cuando me sentaba. Entonces creo que el descanso es indispensable y es algo que tienes que tener en cuenta cuando tú te estás
esquematizando un poco el orden y la organización del estudio, el descanso tiene que ocupar un espacio, vamos, seguro. No Bueno, puede. parece fundamental, ¿no? Igual que esto que nos hemos centrado nosotros más hoy de cómo planificar lo que sí se hace, es decir, lo que sí se hace activamente, también hay que planificar esos momentos de dejar de hacer, ¿no? En relación con el PIR para precisamente poder descansar. Esto, bueno, pues, es muy fácil llevárselo a la metáfora con el desarrollo muscular, por ejemplo, en el gimnasio, ¿no? No vale ir todos los días al gimnasio, no vale hacer todos los días el mismo grupo muscular porque si no el músculo se rompe efectivamente más que Completamente. desarrollarse. Así que, bueno, yo creo que aquí, y también tú lo decías muy bien, ¿no? También se aprende de qué es descanso para uno y qué no es. Es decir, para uno puede ser irse a correr al parque 2 horas y para otro tumbarse en el sofá a rascarse la barriga y para otro ponerse un partido de la NBA y sabe Dios qué, ¿no? Entonces, bueno, yo Mm. creo que son otra parte más del proceso en la que uno se descubre. Eh, Álvaro, porque tenemos que ir finalizando, que tenemos que dejar en paz a toda esta gente que nos está viendo y está compartiendo este ratito con nosotros. Eh, Te voy a dar ahora un minuto, ¿vale? O dos, para que tú, para que tú hagas, fíjate ahora, lo que hizo contigo este psicólogo clínico de tomarse el cafelito contigo y aclararte algunas cosas y contarte algunas cosas. Tú imagínate que te vas a sentar ahora con alguien que está, yo qué sé, en primero de carrera o en segundo o en tercero, que o nunca ha escuchado hablar del PIR o que solo ha escuchado hablar del PIR para decir, eso no vale para nada. En un minuto, en 2 minutos, ¿qué le dirías a esa persona? Intento ser eso, breve. Pues mira, le diría que en España no hay mejor formación que el estudio del PIR. Más allá del estudio, lo que viene después, le diría que es un camino duro y que tiene que ser consciente de que tiene que ponerse y estar muy seguro de que tiene que estudiar mucho. Que van a ser 1, 2, 3 años. Yo pondría en cabeza 2, 3 años, que es un poco la media, y va a tener que estudiar mucho. Dicho esto, obviamente diría que no es imposible. Diría que para nada es imposible. No es lo que pinta, no es lo que pinta. O sea, si uno realmente tiene eso en mente, tiene un sentido, vislumbra bien la plaza, o sea, lo hace suyo, no el estudio, no es difícil, no es difícil. O sea, perdón, no es difícil, no. No es imposible. Difícil sí, pero difícil sí, me he equivocado de palabra. Entonces diría que no es imposible. La preparación es muy bonita, también te transforma, te ayuda sobre todo también a tener humildad, porque hay que aprender a frustrarse en el tiempo que te preparas el PIR. Hay que saber, hay que saber llevar lo que es la preparación con esa seguridad y esa tranquilidad del examen, pero a la vez sabiendo que es algo difícil, que tienes que empeñarte, que tienes que dejarte, o sea, dejar tu vida un poco. Entonces, diría que no es imposible, diría que no es imposible. Que se puede hacer, al final, bueno, quieras o no, yo aquí estoy. Entonces diría que es un camino muy bonito y que, vamos, que bueno, que ojalá se apunte todo el mundo que esté escuchando esto, que ojalá se apunte, porque, vamos, creo que aprendes mucho y te llevas mucho más de lo que puedes llegar a pensar en un primer momento. Uh -huh. Así Fíjate, Álvaro, que, que algo así. si ya, joder, qué buen resumen, si ya el camino te parece que ha merecido la pena, ¿no? Un camino, efectivamente, que en algunos momentos, pues como todo camino, se hace muy cuesta arriba. Imagínate con todo lo que te queda por vivir durante la residencia y después, que es muchísimo, que es poder conectar y formarte en esta que es tu vocación como psicólogo clínico, poder ayudar a esas personas que están pasando un mal momento de una manera puramente vocacional. O sea que yo creo que en definitiva es un mensaje bonito, es un mensaje de esperanza, ¿no? Efectivamente reconociendo la dificultad, pero negando la imposibilidad, que yo creo que muchas veces el trabajo que hacemos los psicólogos clínicos no se trata de decirle a la gente que la vida es solo bonita, ni mucho menos, pero se trata de Eso decirle que la es. vida se puede vivir. Entonces, y que merece la pena ser vivida. Yo creo que eso, como el PIR, evidentemente es una gran lección que uno tiene que aprender. Y
por mi parte, Álvaro, bueno, en primer lugar, darte las gracias porque ha sido un placer acompañarte durante tu año de preparación del PIR. Ha sido un placer también compartir este ratito de la tarde contigo y que nos cuentes la que ha sido tu preciosa aventura de prepararte el PIR y de efectivamente conseguir ese resultado que tanto ansiabas. Así que nada, Álvaro, y a todos los que nos habéis visto, ha sido un Mm. placer. Muchísimas gracias, Fran. Gracias por la atención. Y a Sonia también, que está ahí detrás de las cámaras, pero mueve todo y se encarga de llevarlo todo a cabo. Así Por que gracias, supuesto. Fran. Ha estado muy agradable. Ha sido muy agradable. Si alguna tuviera dudas, por supuesto que lo puede plantear ahora por el chat justo antes de que nos desconectemos Mm. y si no, de todas formas, a través de la página web de la academia tenéis formularios de contacto, las compañeras contactarán con vosotros para haceros llegar la grabación de esto por si os habéis perdido en algún momento algún cachito de la charla, así que vais a tener muchos medios para poder resolverlas. Y efectivamente, como bien decía Álvaro, gracias a Sonia también por estar ahí en las sombras y la cámara y gracias a todos y todas, por supuesto, por vuestra asistencia y por compartir este ratito. Y Álvaro, nos vemos pronto. Muchas gracias, Fran. Ha sido un buen rato, la verdad. Me alegro de charlar contigo. Y Un gracias a abrazo todo muy el mundo grande. por apuntarse a la reunión. Pero Eso es. que, bueno, nos habremos dejado cosas en el tintero, me imagino, pero bueno, imagino que alguna duda habremos resuelto. Así Seguro, seguro. que, así que, así Seguro que que nada, ha sido un sí. placer. Álvaro, un abrazo enorme. Que Un vaya abrazo bien. enorme, Fran. Nos vemos, Hasta ¿vale? luego. Hasta luego. Chao. A ver. Hola. Mira, ha puesto en el chat Carolina, y no me voy a ir aquí antes de responder. Hola, lo primero, muchas gracias por su testimonio. Mi duda era entender un poco mejor cómo organizó el estudio compatibilizándolo con la carrera. Gracias. Pues, mira, se está metiendo. Sí, ¿Cómo lo, estoy conectado y he visto la Es que duda justo han de puesto una Carolina. pregunta, justo han puesto una pregunta. ¿Cómo Justo. lo compatibilicé con la carrera? Pues un poco lo que he dicho. Yo es verdad que el último año, cuando empecé más o menos a estudiar el PIR, que fue como por noviembre, tenía dos asignaturas y luego tenía las prácticas, ¿no? Entonces, según según el cuadrante que me hice, podía sacar 4 o 5 horas al día. Es verdad que yo tuve suerte también, que esto no lo he comentado, que son cosas que nos vamos dejando, que yo las asignaturas del último año tenían bastante que ver con clínica, tenían bastante que ver también con evaluación, ¿no? Entonces el PIR era como un, era como rellenar ese temario de manera más profunda. Entonces, el propio estudio del PIR me vino bien también para la carrera. O sea, no son obviamente cosas contradictorias, sino que si tú estudias el PIR, todo eso se conjuga y pues acabas sacando incluso mejor nota, ¿no? Y es verdad que en mi facultad, en la Rey Juan Carlos, pues en vez de hacer un TFG, que es el trabajo final de grado, lo que preparaban era una ECOE, que es como una prueba de toda la carrera, ¿no? Entonces, pues las 4 o 5 horas que sacaba al día de PIR, aparte de las prácticas y la universidad, me ayudaron en ese sentido al estudio de la carrera. Entonces, ¿cómo lo compatibilizaba? Pues con bastante esfuerzo, también con calma, porque esos meses estaban todavía muy lejos del examen y no tenía presión, ¿no? Pero, pero bueno, así más o menos. No sé si hay una pregunta más, o sea, hay alguna cosa más específica que quieras saber pues, no sé, pero eso, empecé por las asignaturas principales y empezaba un poco a hacerme los resúmenes más generales. Pero vamos, que me Mira, ayudó a esta Álvaro, a la que pregunta Paula, si quieres, le contesto yo. Pregunta Paula dos cosas. La primera es cuál es la media de años de estudio. La media es que depende mucho, evidentemente. La media, además, sabemos que cuando hay mucha variabilidad, como profe de estadística, no es un factor muy representativo. Entonces, más o menos sí decirte que casi todos los años, independientemente del número de plazas, un tercio de esas plazas que la gente saca es de gente de primer año, es decir, es gente que está en su primera convocatoria, como es el caso de Álvaro o como fue en mi caso en mi año, y el resto pues se reparten, esos 2 tercios se reparten entre gente de 2, 3, 4 convocatorias, efectivamente con los matices que decía Álvaro, de que hay gente que ya pues para el tercero, para el cuarto año incluso empieza a trabajar y le dedica de una manera más parcial a esto del PIB para optimizar la preparación.
Y después pregunta por ahí también Paula, esto de si después de iniciar la residencia puedes pedir traslado del hospital. Lo que tú puedes pedir son lo que se llaman las rotaciones externas, es decir, tú puedes estar en el hospital de Albacete, por ejemplo, y si a ti te interesa irte unos meses a vivir a Barcelona, pues te puedes pedir dispositivos en Barcelona, tanto en segundo como en tercero como en cuarto año de residencia. Pero el hospital en el que haces la residencia, ese no cambia durante los 4 años, porque de hecho es el hospital que te firma el título cuando ya acabas los 4 años, te firma tu título de psicólogo especialista o psicóloga especialista en psicología clínica. O sea que durante los 4 años se está en el mismo, a excepción de esas rotaciones externas que se llaman, o rotaciones libres, que sí que se pueden solicitar tanto fuera de la ciudad como fuera del propio país, en dispositivos de referencia a nivel mundial. Eso es. Sí, sí. Luego hay casos excepcionales, ¿no? En el tema del cambio de comunidad, pues con temas de discapacidad o que la unidad de docencia donde estés adscrito en el hospital desaparezca por algún casual y te tengas que ir a otro lado, pero en principio no. En principio las Pero 4 son años de cosas muy residencia, puntuales. sí, esas son cosas que no suelen pasar. En principio son los 4 años en el mismo hospital o en los centros adjuntos. Así que dice Carolina que muchas gracias Álvaro, que mucha suerte ahora con la residencia. Muchas gracias Carolina. No sé cuál será tu situación, pero bueno, si estás pensando en prepararte al PIR, yo te diría que des ese salto, que merece la pena. Merece la pena, completamente. Álvaro, Así pues que vamos a dejar a esta gente, ¿no? Que tendrán que hacer vamos a sus cosas. dejar. Sí, cada uno tiene su cosa que hacer. Muy Eso es. bien, muy Muchísimas bien. gracias a Ahora sí todos y que sí. todas. Y ahora sí que tengáis buena tarde. Chao, Fran. Hasta luego.